Bendiciones a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Estamos viendo la parte del perdón. Vamos en la segunda parte. Si usted no lo ha visto, vuelva a los videos anteriores y usted lo va a poder ver acerca del perdón. La vez pasada estuvimos viendo acerca de qué quiere decir pecar. ¿Cuál es la ofensa? Miramos que pecar quiere decir ofender, defraudar, agredir y otras cosas más. Pero también el perdonar quiere decir soltar la ofensa causada por alguien más. Entonces, soltarla, dejarlo ir. Entonces, cuando tú y yo pecamos, una de las cosas que nos hace libre es precisamente soltar la ofensa. Y no es que nosotros hayamos pecado. Cuando alguien nos ofende o peca en contra de nosotros, lo que nos toca a nosotros es soltar la ofensa que fue causada por la otra persona. Todos hacemos esto y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida abundante. Esto lo vemos en Romanos 6:23. La paga del pecado dice que es la muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, defraudamos, nosotros nos estamos acarreando parte de la muerte a nosotros mismos. No nos conviene a nosotros retener la ofensa, ni que ser defraudados, agredidos y guardar en nuestro corazón ningún resentimiento. ¿Por qué? Porque toda persona que peca se cautiva a sí misma. La persona que peca se ata y no puede ser libre o caminar con la libertad que Dios les ha dado, pues está atado. Entonces, si la persona está atada por causa de su pecado, literalmente necesita de alguien que lo haga libre. Y esa persona que lo hace libre, a esa persona que está atado por causa de su pecado, es precisamente aquella persona que recibió la ofensa. Es la única persona que lo puede liberar. El asunto del pecado es o la ofensa o el ser defraudado, es que no solamente lastima a la persona que ofendió, sino que queda atada a aquella persona que fue ofendida y se unen. Es como un yugo y alguien tiene que soltarlo, y quien lo suelta justamente es la persona que recibió la ofensa. Y esto no es para la libertad de los demás, sino es para mi libertad. Porque ofender o el pecar o el perdonar, justamente habíamos visto que quiere decir remisión de pena merecida. O sea, dejar ir o soltar a la persona que merece el castigo por la ofensa que hizo. Pero perdonar es tener misericordia de la otra persona que no se merece. Es soltarlo, es dejarlo ir. De que se puede, se puede. Si tú no quieres vivir en cautiverio, necesitas aprender a soltar. Ahora, toda persona que peca se cautiva, se ata y no puede ser libre, habíamos dicho, pues está atado. En Romanos capítulo 6, versículo 16, dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que los lleva a la justicia. Entonces, mirando este versículo, nosotros nos hacemos esclavos. Un esclavo, consciente o inconscientemente, consciente más que nada, si eres esclavo, tienes que obedecer a tu amo. Cuando nosotros nos inclinamos ante el pecado, ante la ofensa, ante defraudar, ante agredir, a la agresión hacia otra persona, nosotros mismos estamos inclinándonos hacia ese pecado, esa ofensa, y nos estamos atando o esclavizando.
Necesitamos soltarnos, necesitamos ser libres, necesitamos soltar, perdonar o soltar esa ofensa. Si tú puedes, que deberíamos de hacerlo, pedir perdón a quien ofendes, hazlo. Sin embargo, pues la palabra de Dios nos enseña, como lo miramos anteriormente o lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo, es que la persona que recibe la ofensa es la que va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque la otra persona está atada, cautiva y además no quieres estar el libro. Pero fíjense lo que dijo David. En el Salmo 32, versos 3 y 4 dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Yo a veces me pregunto, ¿es Dios el que nos castiga? ¿O será que nosotros mismos nos castigamos con nuestro propio pecado? Dios es el Dios de amor, de gracia y de misericordia. Dios es el que vino a dar vida y vida en abundancia. El amor de Dios es tan grande que nos llena, nos ama, nos abraza. Dio a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos perdón y volviéramos a tener esa relación o esa intimidad con Dios. Pero él dice, David decía, mientras no te confesé mi pecado. No confesar quiere decir no reconocer que pequé. Cuando nosotros pecamos y reconocemos tanto el pecado como el dolor, nos abrimos a la oportunidad de poder declarar y confesar nuestro pecado y poder ser libre y desatarnos, liberarnos de ese pecado. Yo soy libre confesando mi pecado, pero también soy libre perdonando a quien me ofende. Dice aquí, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Por qué? Porque el pecado, la ofensa, todo lo que te lleve, ya sea que hiciste algo mal, lo que sea, ofender, defraudar, agredir, lo que sea de estas cosas, cuando uno hace estas cosas, la condenación en su alma está constantemente, la acusación, hice mal, defraudé, no fui leal, no tuve lealtad hacia mi cónyuge. Y a veces guardar esas cosas nos va cautivando nuestra alma y nuestros pensamientos hasta que decidimos reconocer y enfrentar la situación para poder soltarnos de esa ofensa, soltar esa ofensa y poder ser libre. Ahora, esto no solo te cautiva, sino que te causa un gran dolor y una gran tristeza. Cuando nosotros guardamos resentimiento, ofensa, nosotros causamos un dolor a la otra persona por ofender, por agredir, por defraudar, por ser desleales a la otra persona. Causamos un dolor y una ofensa y una tristeza. Ahora, nosotros, quien fue herido, lastimado, defraudado, tiene la opción de mantener a esa persona cautiva o soltarla. En 2 Corintios 2, 5 al 11, bueno, vamos a leer, déjame, te digo dónde, para evitar leer tanto, desde el versículo 5. Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todo el problema, los lastimó más a todos ustedes que a mí. O sea, hablando y dando una explicación, el apóstol Pablo. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. O sea, a veces nosotros como ponemos la ley del hielo y cosas así, ¿no? No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Es importante que nosotros estemos conscientes de que esa persona puede perderse, pero cuando nosotros no tenemos amor al prójimo, no nos importa. Ahora, en el verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Tú y yo tenemos la oportunidad
de amar, de perdonar y de soltar la ofensa y no permitir que nos cautive. Dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo puedo perdonar. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con autoridad del Mesías en beneficio a ustedes. Con la autoridad del Mesías, con beneficio a ustedes. El perdón trae la autoridad de parte de Dios, pero también trae libertad. Y dice, trae un beneficio. El beneficio de no vivir cautivo, sino de vivir sano y libre de toda culpa. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque no queremos que el enemigo tome ventaja de nuestras vidas o de la vida de los demás. Así que, amigo, yo te animo que si tú eres una persona que ofendiste y sabes, puedas reconocer tu culpa, confrontarlo y hablar con la persona que has ofendido, restaurar tu relación para que tú quedes libre. Mira, algunas ocasiones cuando tú vas a buscar la reconciliación, la persona que está herida y lastimada puede ser que en el momento te rechace. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que yo pueda obedecer el mandato de Dios, porque al obedecer, Dios a mí me trae libertad. Sí, todos hemos pecado, todos hacemos cosas erróneas, todos fallamos. Ahora, cuando tú lo haces con alevosía y ventaja, con mayor razón debemos de ir. Ahora, la persona que fue ofendida, lo más sabio es que tú puedas tener misericordia y perdonar a la persona que te ofendió. ¿Por qué? Porque cuando tú sueltas la ofensa, tú te liberas del pecado de la otra persona. El hecho de que la otra persona haya pecado no nos da, ¿cómo lo quiero poner? Derecho a retener el pecado. Te voy a decir por qué. No que no tengamos el derecho, porque sí, o sea, la otra persona que pecó o que nos defraudó, o sea, literalmente se merece lo que le suceda. Sin embargo, yo me quedo cautivo por guardar en mi corazón la falta y el pecado. Yo me quedo cautivo. Yo retengo una ofensa, yo me cautivo, no soy feliz, no tengo libertad, no tengo sanidad, no puedo confrontar la vida y voy guardando resentimiento y raíces de amargura. Y lo que Dios no quiere es que tú y yo tengamos ninguna raíz de amargura. Porque al retener esto, las raíces de amargura me separan de Dios y de las personas que me rodean. De tal manera que no quiero platicar con nadie. Yo quiero estar solito, me hago a un lado, me hago ermitaño, porque no quiero ser ofendido. Pero sabes, el amor lastima, el amor duele, pero es maravilloso poder saber que has sido herido por amor. Así que yo te animo que si has estado ofendido, hoy tomes la decisión de amar y perdonar a aquel que te hizo daño. No quiere decir que tienes que estar así con la persona nuevamente, pero no tienes nada, ni retienes nada en contra de la persona, y tu corazón y tu alma quedan libres para que tú puedas caminar en esta tierra con libertad y puedas darte la oportunidad de seguir amando, de seguir teniendo amistades, de seguir fomentando el mandato que el Señor nos dio. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si tú te amas, te perdonas. Si tú te amas, perdonas a los demás. Y ese es el asunto, que a veces no puedo perdonar a los demás porque yo no me perdono a mí misma. Pero hoy es el día de salvación. Te invito a que tomes la decisión de vivir delante de Dios con toda libertad. Vamos a seguir meditando en otras escrituras acerca del perdón. Así que te invito a continuar en la siguiente parte de este video. Bendiciones.